de la renuncia de Patricia Bullrich y estamos acá para decir basta de represión contra el pueblo argentino y en particular contra los compañeros de prensa y fotoreporteros. ¿Qué opina de lo que ve, señor, usted? Una locura, la verdad que las fuerzas represivas están con ganas de lastimar gente. Tradicional marcha de los miércoles. Lo que hacen los jurados todos los miércoles, lo que quieren hacer los jurados todos los miércoles, que es dar vuelta al Congreso. Y si avanzan con los escudos gas pimienta para despejar. Es decir, lo de... ¡Uy! Pará. ¿Qué pasó? Cuidado, Pablo. Pablo, ¿están bien? Nuestro equipo lamentablemente ha sido herido. Si yo no estoy en la calle, entonces el derecho, ellos son los que están cometiendo la infracción, no yo. Yo tengo el derecho a quejarme. ¡Yamil! ¡Ah, me estás lastimando, hijo de puta! Quieto. ¡Soltame! Estoy trabajando para Amnistía Internacional. Buenas tardes, buenas noches. Este es un nuevo programa de Hey Digamos Todo, un noticiero sindical para todos los y las trabajadores de toda la Vía Láctea. Estamos acá con Hernán Herrero. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Cómo le va, compañera? ¿Todo Y bien? acá estábamos. ¿Fuiste a votar? Fui a votar, por supuesto. ¿Votaste bien? Llevé a mis hijos, obviamente, como todo buen trosco. Bueno, me parece Ya dije muy bien. todo, ¿no? ¿Voto cantado? Voto cantado. Igual ahora, viste, no te Ahora lo sí podemos se puede. anular. Ahora se puede. Igual no fue nadie. Podría no haber ido o algo así porque no fue nadie a votar, ¿no? Nadie, vacío estaba el colegio. Bueno, y estamos también con Alfonso Villalobos, que entiendo que también fuiste a votar, ¿o no? Fui a votar temprano. No fui tempranito, fui a la tarde. Votamos bien. Había una grieta de si hay que ir a votar a la mañana, a la tarde. Fuimos a fiscalizar a la mañana y a votar a la tarde. Sí, yo Esa era también a la que tarde. Sí, en este caso, mañana, tarde, mediodía, era todo muy tranquilo, así que no Sí, hubo la problema. verdad que nada. Bueno, un dato muy particular el tema de la no votación o la poca participación en la votación. Y bueno, los resultados electorales esta semana como tema de la semana, porque bueno, van a reflejar también un poco las condiciones que vamos a tener las y los trabajadores a nivel paritarias, a nivel salarial y bueno, sobre todo el tema del cepo. ¿Qué nos trajiste, Alfonso, para comentar esto? Bueno, para empezar, obviamente no podemos arrancar un programa después de las elecciones sin analizar las elecciones y hay dos temas que se destacan sobre el resultado meramente electoral, que uno es el que marcaste vos, Ana, recién, que es el abstencionismo, que lógicamente nos podría remitir a lo que pasó en el 2001, donde no hubo abstencionismo, lo que hubo fue un inmenso voto en blanco y votos impugnados. Voto clemente. Voto a Clemente, eso fue una acción política. Lo del abstencionismo es distinto, me quedo en casa, una elección que no llamaba mucho la atención, un régimen político, una casta política, tomando la palabra que está de moda, que evidentemente no entusiasma a nadie y obviamente deja una puerta abierta. Uno no podría hoy definir el sentido de ese abstencionismo. Y por otro lado, a diferencia de lo que venía pasando en las elecciones provinciales, un triunfo del gobierno. Un triunfo a lo pirro, uno podría decir, apenas son el 30% de los votos, tomando en cuenta que votó la mitad de la población, una votación que ronda el 15% de los electores, pero de todas maneras tiene un contenido político. Y el gobierno ya está tratando de facturar, porque obviamente en todo el proceso político electoral que va a tener, que se va a desarrollar durante el año, el gobierno tiene un objetivo que es sumar porotos para ir hacia adelante. Yo decía que eran dos elementos. El otro elemento son las elecciones de medio término de Macri, que también ganó en un cuadro parecido, de ajuste, de ofensiva contra los trabajadores. Ganó las elecciones y sin embargo pocos meses después todos sus planes se fueron al bombo cuando fueron las rebeliones de diciembre del 2017. Que no fue el caso de Macri, de Jorge. Que no fue el caso de Jorge Macri, que perdió.
y que hizo la peor elección de la historia del PRO en la ciudad de Buenos Aires, lo cual también es un dato porque se está pulverizando. Eso nos gusta. Eso nos gusta, nos encantó. Nos encantó, siempre tiene un poquito de disfrute ahí. Y también planteó un problema, ¿no? Porque estas elecciones fueron legislativas, pero si hubieran sido diputados nacionales, lo que ocurrió el gobierno es que ganó, pero en realidad hubiera reemplazado, si fueran elecciones nacionales, diputados del PRO por diputados propios, con lo cual en la suma de porotos, la suma quizás da cero, habría que ver el resultado fino. De cualquier manera, el gobierno toma este proceso como un envalentonamiento para avanzar contra los trabajadores y ya quedó claro. Al día siguiente, Guillermo Francos, jefe de gabinete, dijo que después de octubre van por la reforma laboral y el miércoles por la mañana se publicaron 2 decretos mediante los cuales el gobierno largó una ofensiva tremenda contra la actividad sindical. La reforma laboral es la que tienen en carpeta, lo que quedó pendiente del DNU que quedó suspendido. En líneas generales estaría bien repasar los principales puntos. El primer punto, el artículo 1 de esa reforma que presentó Romina Díez, diputada de La Libertad Avanza, plantea el concepto de esta irrenunciabilidad, es decir, la idea de violentar un principio que existe en la ley de contrato de trabajo, que es que ningún trabajador puede renunciar a un derecho consagrado en un ámbito superior, es decir, yo puedo ir a la empresa y no está prohibido que yo firme un acuerdo individual que está por abajo de la ley de contrato de trabajo y del convenio. Trabajar gratis, por ejemplo. Trabajar gratis, por ejemplo. Gratis, era el ejemplo. Eso está prohibido. Claro. Ahora... O no me quiero tomar vacaciones. O no me quiero tomar vacaciones, o no quiero cobrar el salario de convenio, o lo que fuera. Obviamente, en un cuadro de desigualdad de fuerzas, puede ocurrir. La ley amparaba a los convenios colectivos, a los trabajadores y también a la organización sindical, porque obviamente si el convenio colectivo es papel pintado, porque cualquiera puede firmar cualquier cosa, pierde poderío sindical, etcétera, etcétera. Esto va de la mano con la ultraactividad que también quieren reventar, que es la idea de que un convenio que está vencido en el tiempo, si se vence, sigue vigente hasta tanto no haya un nuevo convenio. Esto es un objetivo de las empresas hace mucho tiempo. Bueno, hay muchos puntos. Quieren liquidar el derecho a las vacaciones en el sentido de que limitan el acceso a las vacaciones. Te pueden dar vacaciones de hasta una semana, no necesariamente en temporada alta. Revientan la jornada de trabajo. Ponen que la jornada de trabajo tiene que garantizar 12 horas de descanso, o sea que puede haber una jornada de 12 horas. Algo que quisieron implementar o probar, prueba piloto, alguna automotriz, me acuerdo, ¿no? Toyota. Absolutamente, va en línea con lo de Toyota, va en línea con la reforma del convenio que se hizo en Aerolíneas Argentinas, es decir, acomodar la jornada de trabajo a las necesidades de productividad de las empresas. Porque si vos podés es el banco de horas, que también lo explicita el proyecto. Con las horas extras también. Liquida las horas extras, con lo cual liquida salario. Vimos en un par de programas atrás que aumentaron mucho las horas extras. Bueno, arman una especie de jornada laboral a la medida de las empresas. Y después, bueno, varios temas más, pero hay otro que es interesante, que es otro capítulo, que es el capítulo de, que plantean estímulos a las empresas para que contraten, por ejemplo, Plan Empalme, trabajadores que venían del potenciar trabajo y volver al trabajo con exenciones impositivas de contribuciones siempre hasta el 100. Más barato, siempre que sea más barato contratar trabajadores más barato, fuera de convenio. Subsidiados, quitándole contribuciones, es decir, vaciando las cajas jubilatorias. Esto tiene, obviamente, y tiene una frutillita que es tremenda, que es que también premian a las patronales con exenciones a las contribuciones durante un periodo de 12 meses para aquellos que contraten ¿a quién? A los trabajadores estatales que estuvieran en disponibilidad. Entonces los tipos se echaron a 50.000, ayer anunciaron que van a reducir en un 40% la planta de la Secretaría de Derechos Humanos. Esos trabajadores están ahí para que venga una empresa privada, los contrate y no pague contribuciones durante 12 meses. Es decir, es una reforma que... Vaciando las cajas jubilatorias. Absolutamente. Ya están en esa bolsa los trabajadores que no cumplieron con este examen de idoneidad, por ejemplo. Totalmente. Ya quedaron ahí a disponibilidad. Digamos, están en disponibilidad, que es tremendo, porque cuando están en disponibilidad los estatales, es responsabilidad del estatal reubicarse. Queda en disponibilidad así como si fuera una vidriera, buscando que venga alguien... Como los perros, cuando vas a adoptarlos, que mueven la cola, así los ponen, y los tipos tienen que conseguir. Bueno, ahora el sector privado va a poder ir a elegir
Con algún Tinder, estatal un con Tinder, Tinder, sí, un match. desocupados. Tenés que machear con la empresa y van a tener exenciones impositivas muy, muy importantes. Es decir, una reforma laboral tremenda, que es todo lo que había quedado pendiente. Y los decretos que salieron, el 340 y 342, son tremendos. ¿Por qué son tremendos? Porque establecen, con la excusa de el 340, con la excusa de tomar la marina mercante como un sector esencial, bueno, arrancan con la marina mercante, diciendo que la marina mercante, el comercio, esto y lo otro, y establecen la esencialidad de una inmensa cantidad de sectores, que yo los tengo por acá anotados, son esenciales y por lo tanto solo van a poder parar el 25% de la actividad, o sea, tienen que garantizar el 75%, producción, transporte y distribución de agua, servicio de telecomunicaciones, internet, comunicaciones satelitales. Bueno, ahí está ARSAT. Obviamente, todo. ARSAT, aeronáutica comercial, controladores aéreos, que capaz después lo mencionamos, pero van a un paro, esta semana arrancan el sábado con paros escalonados, transporte portuario, servicios aduaneros, migratorios, todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, es decir, todo, porque la soja se exporta, el servicio, es decir, inviabilizan el derecho a huelga a través de un decreto de una manera bestial, es decir, no están esperando sumar los porotos para el Congreso, sino que ya envalentonados con la elección en la ciudad de Buenos Aires. Y después fijan otros sectores de importancia trascendental, serían menos importantes que los esenciales, que ahí aparece nuestro gremio, radio y televisión, aparecen insumos hospitalarios, producción de medicamentos, alimentos, como sectores que son de importancia trascendental, es decir, la industria alimenticia también tiene que trabajar por lo menos al 50%, bueno, y así que también está en un potencial conflicto. Que también está en un potencial conflicto porque le quieren meter el cepo, y como si esto fuera poco, hay un artículo más que dice que se va a crear por reglamentación del Ejecutivo una comisión que va a tener la potestad de determinar cuando quiera qué sector puede ser considerado esencial o de importancia trascendental. Es decir, una comisión integrada por, no se sabe bien qué, 5 miembros de probada experiencia en relaciones laborales, que van a decir, no, paran, no sé, los panaderos, servicio trascendental o esencial. Bien. Pumba, les corre la del artículo. Es decir, una ofensiva contra el derecho a huelga que a su vez es complementado con el 342, que también sacaron hoy, y con esto cerramos, que dispone que el gobierno puede, ante una situación de crisis interna de un sindicato, por una elección, una impugnación o lo que sea, intervenirlo. Y designar el propio Estado quién es el secretario general de un sindicato, algo que están haciendo con las obras sociales. Exacto. Pero en el sindicato. Es decir, bueno, saluden a los derechos laborales que se van. Sí, vamos a ver si se van. No, bueno, vamos a luchar para que no se vayan. Porque quieren que se vayan. La conclusión del bloque sería que hay que desempolvar los morteros. Sí, totalmente. Absolutamente. O sea, hay que tenemos que llamar al compañero. Y hay que ver qué pasa con la CGT, que dijo que se reunía hace 2 semanas, hace una, hoy, y ya nadie no habla más de la CGT, pero el gobierno está preparándose para una ofensiva en regla contra los trabajadores en todo lo que tiene en carpeta, y es lo que les anunció ayer Milei en esta reunión que se hizo en AmCham, donde Minujín, el presidente del AmCham, que es la Cámara Argentino-Norteamericana, dijo que no alcanzaba con estabilizar la macroeconomía, que había que ir por más, reforma laboral, costo argentino. Bueno, en esa estamos. No la tienen la vaca atada, vamos a ver cómo reaccionan los trabajadores, como siempre. No, y en el cuadro de toda esta situación electoral y de todos estos decretos que están sacando, se ve de manifiesto que arrancamos en el programa de la semana pasada, que tiene que ver con el cepo salarial en todos los gremios. Vamos a arrancar primero por el gremio docente, que esta semana fue una semana de lucha que empezó el lunes y martes con un paro de 24 horas. Y luego, en función también de que esto generó mucho rum, no solamente en los docentes universitarios, sino en todo el movimiento educativo. Bueno, el martes hubo paro convocado por la FEB,
en la provincia de Buenos Aires contra el 10% en cómodas cuotas de Axel Kicillof, que también amenazó con descontar los días de paro a todos los docentes que se movilizaban. Esto es importante porque, acá vemos que la grieta no es tan gruesa. La cruzada contra el derecho a huelga no tiene grietas. No, y que justamente usan, digamos, la idea de que la motosierra del gobierno y que no se puede hacer nada, pero cuando ellos tienen la lapicera, aplican lo mismo que hace el gobierno. Entonces, hubo paro docente convocado por la FED que, Axel Kicillof también llamó a conciliación obligatoria y fue desacatada con paro muy masivo, incluso sorprendió, con 80% en La Matanza, 95% hablan de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, que les mandamos un abrazo acá también desde los dos lados de la grieta, desde estudiantes y desde gimnasia. Nos une el apoyo a los trabajadores platenses. En el día de hoy, una movilización muy importante convocada por la UBA, que concentró hoy en Plaza Jussey, y a la que se le sumaron los docentes de ADEMIS. El sindicato de ADEMIS convocó a un paro en el día de hoy, jueves, una movilización también para acompañar a la lucha docente, porque también está la situación muy similar con el tema de las paritarias, del cepo salarial, y además, algo que ya mencionamos el año pasado y que vamos a después dedicarle un poco más de tiempo, pero también lo pueden ver con nuestros compañeros desde el aula, que tiene que ver justamente con el rechazo a la reforma educativa en la ciudad de Buenos Aires, que viene a implementar una reforma laboral también con despidos masivos, con cierres de escuelas, de turnos, de cursos, y lo vamos a explicar más adelante. El paro fue importante, no tenemos los números obviamente, pero por ejemplo, yo mido con mis hijas, ninguna de las dos tuvo clases, claro. Entonces mi 100%... yo, docente, paré y fui a la movilización y la verdad es que la convocatoria fue muy importante. Pero también, queremos señalar que no solamente, esto es un inicio, lo que se está reclamando es una jornada nacional de lucha, un paro, una nueva marcha federal. Que se reabra el conflicto salarial universitario y docente, todos juntos. Claro, es que tiene que ver con la defensa de la educación pública, como sucedió el año pasado, y es lo que se está convocando, porque estamos viendo que, hicimos informes sobre Santa Cruz, desde Ushuaia a La Quiaca hay conflictos docentes, hay problemas salariales, y lo que hay que hacer es unificar las luchas. Hay que unificarlas, porque esta semana fue lunes y martes, paró la UBA. El viernes para los no docentes y la Federación FEDUN de SGT. Sí. Está más duro, hay que ir unificando. Sí, ¿no? Sí, y la UBA se suma al paro también del viernes, convocado por estos sindicatos no docentes. Así que una jornada de lucha muy importante y obviamente la idea que también tenemos algunos gráficos para mostrar la situación del salario universitario y también de los científicos, porque otro tema de la semana tuvo que ver con esta idea de que no solamente la rebaja salarial trae la precarización laboral, trae que la gente no llega a fin de mes, sino que la mayoría de los docentes universitarios y también los científicos están renunciando a su trabajo porque no pueden llegar a fin de mes, no pueden vivir. Y vemos un gráfico que tiene que ver con que, por ejemplo, si los salarios, como vinimos hablando en el programa, fueron perdiendo, en el caso de las universidades es del menos 26,8%. Y en el caso del CONICET es del menos del 33%. El salario que tiene que ver desde noviembre del 2023 hasta marzo del 2025. 4 meses. O sea, el 33% de un año son 4 meses. Es como que un año no te paguen 4 meses el salario. Eso es lo que se comieron. 4 meses. Y, te sacaron las vacaciones. También... No, sacaron, porque yo soy docente universitario. Y además hay que sumarle los recortes no solo salariales, sino de puestos de trabajo y todo. O sea, sí. Y y el presupuesto que también tenemos otro gráfico, un segundo gráfico, donde muestra cómo, claramente la caída en los últimos 3 gobiernos, marca el gráfico en el de Macri, en el de Alberto Fernández y que también cayó. A partir del 2019 empieza la caída.
continúa durante el gobierno de Alberto Fernández y bueno, ahora se profundiza en el 2025 como podemos ver en los gráficos. Así que bueno, vamos a continuar porque, como decimos, esta lucha recién empieza y bueno, vamos a seguir la próxima semana. Tremendo cepo salarial de los docentes universitarios. Sí. O sea, 1%, 1,2%, puchitos va alargando y los despidos que no en la universidad, por lo menos en la UBA no, y en las universidades nacionales, se dan no de manera directa, pero lo que está pasando ahora muy aceleradamente es que no hay altas por bajas. Es decir, alguien se pide una baja o porque se jubila o porque renuncia y se va a laburar a otro lado porque el salario no alcanza y no lo reemplazan. Es decir, no son despidos, pero va cayendo vegetativamente la planta docente porque no reemplazan a los trabajadores. Y si no los reemplazan, alguien tiene que agarrar la comisión. Entonces se duplica el trabajo, bueno, lo que ya conocemos. Pluriempleo, multitarea. Eso se confirma con la cantidad de horas libres que tiene mi hijo también, hablando del caso puntual, que lo tengo que ir a retirar todos los días o día por medio, 2 horas antes, 3 horas antes. Porque los docentes renuncian. No solamente que renuncian, sino que se enferman, porque las condiciones laborales son tan terribles que las licencias, no solamente por enfermedad, sino hasta psiquiátricas de estrés, crecen y no hay reemplazos, no hay suplentes para reemplazar a los docentes. Uno de los puntos que omití del proyecto de la reforma laboral es que uno de los artículos modifica... No te puedes enfermar. No, más o menos, modifica la injerencia de las patronales en las comisiones médicas para las licencias médicas. Siempre el médico de la empresa juega a favor de la patronal, muchas veces. Bueno, quieren profundizar esa injerencia. No alcanza un certificado de tu médico para que te justifiquen el día. Bueno, arman comisiones que son cada vez más una problemática que atraviesa al gremio docente en Cava, que es el vaciamiento de la OSBA, los copagos que quieren sumar también. Y también eso, el tema de las licencias, que no se las reconocen. Entonces la gente tiene que ir a trabajar enferma. Con los hijos de ayer me comentaba una profesora que tenía al hijo internado y que, 14 años, entonces no le reconocen que tenga acompañamiento de cuidado. O sea que ella tiene que ir a trabajar, el chico queda solo con tuberculosis. Tremendo. No le dan acompañamiento, la licencia del acompañamiento. Bueno, otro tema de la semana con respecto al tema al cepo que tiene que ver con comercio. Con comercio. Bueno, lo de comercio está en un impasse porque en hecho absolutamente inaudito, el Ministerio de Capital Humano sacó un comunicado, la Secretaría de Trabajo, público, diciendo que no les iban a homologar la paritaria. Que lo que habían acordado el gremio con los privados en el Reino de la Libertad, el Estado iba a intervenir y iba a decir que no valía. Quedó en un impasse. Primero los supermercadistas dijeron que iban a pagar igual, después se retrotrayeron. Pero acá metió la cola algo, porque en esta discusión se mete el problema del fondo de cese laboral también. Porque es otro de los puntos que está pendiente ahí de ser, está aprobado ya, pero tiene que ser acordado en las discusiones de convenio. Ya habíamos dicho, empezamos a hacer una vaquita para cuando nos despidan. De eso se trata, pero Cavalieri había sido uno de los dirigentes sindicales que había dicho que estaba de acuerdo con el fondo de cese laboral y se había reunido incluso con Petovelo, se había sacado fotos. Bueno, hay que ver si no están apurando desde el gobierno un poquito los ritmos del fondo de cese laboral, diciéndole a Cavalieri, bueno, dale, te libero la paritaria, pero cumplí con lo que me prometiste, que es una barbaridad. Es decir, terminan usando los recursos de los trabajadores para capitalizarlos en el mercado de capitales. Salió una resolución de la Comisión Nacional de Valores el 9 de mayo que dispone cuáles son los instrumentos con los cuales las empresas pueden, los fondos de inversión, los fondos fiduciarios, mediante los cuales las empresas pueden trabajar con la plata de la indemnización de los trabajadores. Es decir, sabiendo además el comercio, que bueno, a mí también me tocó trabajar en comercio. Bueno, la cantidad, digamos, de trabajo precario que hay fuera de convenio en comercio es impresionante. Así que imagínate cómo esto golpea más todavía a los trabajadores de comercio. Siendo que Cavalieri siempre ha sido un socio de los gobiernos, de todos. Esta vez está como despotricando un poco, ¿no? Y tiene que ver con la presión que hay desde abajo, porque realmente lo que estamos viendo es que incluso los sindicatos que nunca convocaron a ningún paro, a ninguna movilización, lo están haciendo, y no porque hayan cambiado de rumbo o hayan roto con los gobiernos de turno, sino porque
tienen No les miedo dejo que una les prenda, alternativa. claro, tienen miedo que les prenda, como es el caso de la UTA que De vamos la a hablar UTA. ahora. Es una constante. La intransigencia del gobierno está empujando a los tanto a Cavalieri como a Roberto Fernández, se los conoce como aquellos sindicalistas que son oficialistas de todos los gobiernos. Sí, Se los llama todos. así, de todos los gobiernos. Y también se vio obligado a ir al paro, porque la situación no da y el gobierno no les tira un salvoconducto para no ir. Fueron al paro, firmaron una paritaria que terminó siendo a la baja, que terminó de alguna manera concediéndole al gobierno, porque Cavalieri, Roberto Fernández había dicho vamos por 1.700.000, terminaron firmando en esa órbita que es 1.300.000 de bolsillo, y los trabajadores estaban pidiendo 2 millones, 2,5 millones, y lo interesante es que esto tiene consecuencias, porque por ejemplo Mi línea, la que pasa por mi barrio, ¿cuál? la 37. Firmó en contra. Sí. Bueno, hay un comunicado que sacaron alrededor de casi 40 líneas y cuerpo de delegados de líneas, etcétera, repudiando el acuerdo y están viendo de qué manera organizan una acción. Son las mismas líneas que le dieron al paro un carácter activo, etcétera, etcétera. Es decir, no es gratis ni para el gobierno ni para la burocracia sindical bancar este cepo salarial. Los van a hacer laburar. Lógico. Los van a hacer laburar a los secretarios. Los van a hacer laburar, sí, pero fueron y firmaron. Sí. Vamos a ver ahora qué pasa, vamos a ver qué pasa con la CGT. Pero bueno, el cepo va a generar quilombo. En la alimentación está pasando lo mismo. Hubo una movilización el miércoles de la semana pasada contra el cepo que le quieren poner del 1%. Están planteando un paro general de la alimentación. Bueno, por eso el decreto, ¿no? Que empieza a plantear que el paro ya no es una herramienta. Pero hay en otros ejemplos sobrados. El Garrahan está yendo al paro por salarios. Los residentes, 72 horas de paro esta semana. Lo de los medios públicos, que ya arrancaron con denunciando el cepo salarial. El último aumento fue en agosto del año pasado. O sea, estamos hablando 10 meses sin aumento de salario. Sin aumento, es, digamos, un ataque brutal contra las condiciones de trabajo, contra los salarios, y también están convocando a una medida. Una medida que se hizo hoy jueves en la televisión pública, de un abrazo que va creciendo. Y lo interesante ahí es que es en coordinación todos los sindicatos, el SAT, CIPREVA, la SAL, es decir, el sindicato de empleados jerárquicos están actuando en común y en todos los medios, TELAM, Radio Nacional y la televisión pública, porque hace 10 meses que tienen el salario congelado, al igual que los controladores aéreos en ATEPSA, sindicato combativo, que también hace 8 meses que tienen el salario congelado, dependen del Estado Nacional, son los que están en la torre de control, que obviamente son considerados servicio esencial y que les frenaron algunos planes de lucha en nombre de la esencialidad, pero ahora dijeron vamos al plan de lucha, el sábado 24 arrancan con medidas escalonadas y si no hay una respuesta del gobierno, el 31 se paraliza el tráfico aéreo de cabotaje internacional por el cepo salarial, porque ya no es el cepo del 1%, sino es el cepo del 0, ¿no? Y como todo tiene que ver con todo, nosotros también estamos, los trabajadores de prensa, que después vamos a pasar, pero también somos esenciales. Con lo cual nos caben las de la ley con salario de 521.000 pesos, ¿no? Sí. No sos esencial, sos de importancia trascendental. Me bajaron de categoría. Te bajaron de categoría. Con el COVID era esencial. Con el COVID eras esencial, ahora sos de importancia trascendental. Bueno, gracias. Eso te habilita a parar la mitad. La mitad. Ok, bueno. Bueno, otro de los temas importantísimos que están, digamos, atravesando todo el país, pero que tienen, digamos, el eje en Tierra del Fuego, en la provincia, lo que tiene que ver con los metalúrgicos. Los metalúrgicos, sí, que en realidad es una rebelión ya de toda la provincia. De toda la provincia, porque es más o menos que todos los que trabajan en el área, digamos, de fabril, de industria, están amenazados por la apertura de importaciones y además, con esta idea de bajar los aranceles van a generar, digamos, una situación de despidos masivos. Hoy escuchaba a Sturzenegger, hoy o ayer, que decía que son nada más 2.000 trabajadores los que vamos a despedir. Por lo tanto, 2.000 de no sé cuánto dijo, 6 y pico de millones de trabajadores no es nada, pero ¿dónde están las nuevas generaciones de empleo para toda esa gente que
aparte no es solo la industria Claro. metalúrgica, es todo lo que es una provincia que se pobló Sí. sobre la base de un plan de Destruye industrialización. una economía regional. Una economía regional que toda depende de todo un entramado industrial muy importante y que tuvo que ver con la ¿cómo se dice? Con la idea de poblar Tierra del Fuego. Sí. Y no es casualidad. Hoy lo escuché, ¿quién era que hablaba? No me acuerdo. Que decían, bueno, pero Tierra del Fuego puede reconvertirse, hacer salmón, petróleo. Ojo, Primarizar la porque economía. quieren primarizar la economía y al mismo tiempo entregarla al capital extranjero, que es el motivo por el cual en su momento, el motivo inverso por el cual en su momento se había buscado poblar Tierra del Fuego. Claro. Tenía que ver con el conflicto con Chile y también con el conflicto por las Malvinas y la soberanía. Y cercanía a la territorial. Antártida. Y O la sea, hay cercanía a la varios Antártida. Es decir, puntos están, ahí Sí. no es estratégicos. casual que cuando vienen los representantes, ¿cómo se llama? El del ejército norteamericano que viene, viaja directo a Ushuaia, a en Tierra esa, del a esa Fuego. base fundamental que Están, tienen. que es bueno, pero Sí, tenemos Randy hoy, Randy. como no pudo venir. por pluriempleo, como Claro. Corresponsal en Tierra del pero Fuego lo nosotros tenemos. igual, también como lo explotamos a Randy, le dijimos, bueno, está bien, no puedes venir, mandanos un video como con un hicimos con informe Ana la vez pasada. sobre Tierra del Fuego. Así que escuchamos el video de Randy. El masivo paro provincial en Tierra del Fuego demuestra que la causa de los trabajadores de las empresas metalúrgicas que fabrican celulares, televisores y otra cantidad de artículos de electrodomésticos es popular, es completamente popular y atraviesa toda la provincia de punta a punta. Ahora bien, esto se da en simultáneo con presiones del lado de las empresas para que por el lado de los trabajadores de la UOM en particular, que hay que recordar están en paro por tiempo indeterminado, acepten de alguna forma estas nuevas reglas de juego que quiere imponer el gobierno, que serían las de un ajuste para que las empresas puedan competir con la producción importada a partir de la reducción de los aranceles. Acá se va a producir el verdadero problema, que es cuando las empresas, en función de sus propios intereses y de la búsqueda de ganancias y de no perder esos ingresos, ajusten sobre sus trabajadores para que sean ellos quienes paguen esta crisis generada por el gobierno. El problema en Tierra del Fuego se ha abierto, no tiene un cierre inmediato y por el contrario, lo que podemos ver es que se abre una perspectiva de conflicto agudo al interior de la propia provincia entre los intereses contrapuestos de clase vinculados con, por un lado, la patronal y por otro lado, los trabajadores metalúrgicos. Así que esta lucha continúa, estaremos muy atentos siguiéndola y defendiendo con todo los intereses de los trabajadores metalúrgicos. Bueno, quieren volver a transformar en los 90, que no sé, Tierra del Fuego se ponga parripollo, cancha de pádel, Uber, pero bueno, con la poca población que hay, no va a haber quien se tome Uber, quien compre el parripollo, quien juega al pádel, ni quien tome cerveza artesanal, ni quien coma salmón, digamos todo. Así que... Se está incubando algo fuerte en Tierra del Fuego, una rebelión popular. Sí. Porque las marchas, las movilizaciones fueron muy, muy, muy importantes y por eso el gobierno, y hay que denunciarlo también, creó un comando único de seguridad entre distintas fuerzas con el solo propósito no de defender la soberanía territorial de Tierra del Fuego, nunca mandaron a la gendarmería para que no... Los kelpers, para que no vengan los kelpers. No para eso, sino para regimentar la rebelión que se está produciendo en Tierra del Fuego. Así que vamos a seguir eso porque, bueno, también la respuesta popular es una bocanada de aire fresco, lo que decíamos antes. El gobierno no tiene la boca atada porque Adornio se ha sacado el 30% de los votos en Capital. Dependerá de la lucha de clase como siempre, así que saludamos al pueblo. Que es un fueguino, 15 en realidad. Que es un 15, lo iba a decir, pero ya lo habíamos dicho, pero bueno, sí, se lo digamos de nuevo. Que ha para agarrarnos de algo, para agarrarnos de algo. No Bueno, existís, Adorni. Otra, porque acá tenemos una cobertura nacional, vamos de Ushuaia a La Quiaca, bueno, vamos a hablar un poco del conflicto en el ingenio azucarero. Que en realidad es Libertador General San Martín, no es La Quiaca, pero vale la... no, digo de Ushuaia a La Quiaca, hacemos la cobertura. Bueno, nada, primero comentar un poquito que empezaron los despidos en el mes de febrero, 165 despidos, a los cuales se sumaron 70 la semana pasada.
estamos hablando de 235 despidos, donde, bueno, la empresa, sí, como siempre, plantea que tiene una situación de crisis, pero, bueno, las ganancias que se presentaron entre el 23 y el 24 habla de 40 millones. 40.000. 40.000 millones de ganancias que tuvieron, digamos, los empresarios, que es una mesa, un directorio de 7 personas, los cuales, digamos, a costa de salarios bajísimos, de salarios que, digamos, estamos hablando de 800.000 pesos, ninguno llega al 1.000.000 de pesos. Los que están bajo convenio, bueno, han, digamos, despedido a esa cantidad de trabajadores y que, bueno, obviamente eso desató un plan de lucha muy importante de todos los trabajadores, con cortes de ruta, con paros. Y, bueno, el día de ayer tenían la mesa paritaria, que también estaban denunciando que cada vez que tienen mesa paritaria se producen los despidos también en función de que eso esté condicionado a la paritaria. El fin, bueno, no solamente el cepo salarial que estamos hablando, que tienen las paritarias, sino también tiene que ver con despedir trabajadores bajo convenio para tener después trabajadores golondrina, trabajadores jornaleros, que, bueno, obviamente no están en el convenio y, bueno, se ahorran todo el tema de la antigüedad. Y una eso reforma laboral por la vía de los hechos, digamos. Que también en este lugar, no olvidemos, digamos, el rol que tuvieron los Blaquier durante la dictadura, con el apagón de Ledesma, donde hubo 400 secuestros en el mismo lugar, en el mismo ingenio, y donde tenemos todavía 38 desaparecidos, y que, bueno, Carlos Blaquier se murió impune, no fue juzgado por las desapariciones durante la dictadura. Digo esto para los que lo sabemos y para los que no lo saben. Bueno, justamente una empresa que juega no solamente con el gobierno, sino que fue parte del terrorismo de Estado. A todo esto, bueno, va a continuar el plan de lucha para... bueno, el sindicato está convocando a diferentes movilizaciones que vamos a ir informando a lo largo de los próximos programas. Bueno, para frenar los despidos, obviamente están pidiendo eso y obviamente una recomposición salarial, porque, como les dijimos, tienen salarios por debajo de la línea de pobreza. Y la mitad la pagan en negro encima. O sea, eso también. O sea, pagan 800.000, 400.000 los pagan no remunerativos. No remunerativos. Y lo hacen a modo de presión en plena etapa que se inicia la zafra y todo cuando ellos tienen que iniciar su laburo, justamente para decir, me da la sensación a mí, no estoy ahí, pero como para decir, bueno, ¿sabes qué? No, aumento no te doy, pero te mantengo el puesto de trabajo, que es una modalidad, una extorsión patronal básica, ¿no? Es el ABC. De nuevo, el trabajador ahí, el trabajador golondrina, de nuevo está ahí como el estatal ahora que va a estar ahí esperando, va a estar esperando que lo seleccionen. Exacto. La precarización es funcional a eso. Así que... Exactamente. Bueno, y como todas las semanas o las quincenas comentamos las novedades de Morbillo. En el día de ayer hubo una movilización muy importante. Después de hoy se cumplen 85 días de ocupación de la fábrica de Morbillo. Y en el día de ayer hicieron una movilización a La Plata para reclamar lo que ya habíamos comentado en el programa pasado, que tiene que ver con que el gobierno provincial de Axel Kicillof se haga cargo de la planta, de los casi 300 familias que están sin producir en esa planta, y que, bueno, con esa imprenta tan importante como es Morbillo, ahí se produzcan lo que tiene que ver manuales, boletas para las elecciones, o sea, trabajo para los trabajadores hay. Por eso la movilización de ayer para reclamar al gobierno que deje de dilatar, porque en todo este tiempo fueron, reuniones en el Ministerio de Trabajo con falsas promesas, pero que finalmente no se cumplen. Así que, bueno, volvemos a reiterar que aporten al Fondo de Lucha Morbillo en Lucha para sostener la lucha de los compañeros, y reclamamos que se ponga a producir inmediatamente la planta de Morbillo que queda en Avellaneda, y le mandamos mucha fuerza a todos los trabajadores, porque además la semana pasada también se sumó a este golpe al gremio gráfico, donde, bueno, ya avisamos que la Federación Gráfica no está organizando ningún plan de lucha para frenar esto. Se suma los despidos en RUS, que es lo que era Citanova, las agendas. Mirá. Sí. Vivos, sí, vivos. Las agendas Citanova, que obviamente van a priorizar la importación. Obviamente. Pero que los trabajadores también respondieron con una ocupación, así que esto también se suma a la lucha de Morbillo. Qué importante lo de Morbillo, que es educativo, ¿no? Porque vos decís, el otro ocupa, yo ocupo también, y esa es la idea también, ¿no?
de hacer pedagogía. Contanos un poquito de lo de FOETRA, así... No, de FOETRA simplemente un saludo a los compañeros de la Granate Blanca que hicieron una gran elección, creció como 3-4 puntos porcentuales, cayó muy fuerte la conducción. Y de conjunto la oposición, una lista divisionista que debilitó a la oposición, pero si se toman todas las listas que se habían presentado todas juntas en la Granate Blanca y ahora la oposición reunió casi el 30% de los votos, así que es un crecimiento que habla también de lo que está pasando en un gremio que está atravesando una reconversión, por lo que ya hablamos 1000 veces, que Clarín se está comprando, Telecom se está comprando Telefónica. Entonces saludamos esa gran elección, a Pablo Busic, todos los compañeros de la Naranja Clasista y el resto de las listas que componen la Granate Blanca. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a nuestro tema. Vamos al último. Damos una vuelta de página. Que parece que también, todas las semanas, desde siempre, los trabajadores de prensa sufrimos ataques de todos los gobiernos, pero bueno, en particular se está ensañando por todos lados. Por todos lados. Ya se va a ensañar con nosotros también. Sí. Digamos todo. Ampliar el abanico de ataques. ¿Qué está pasando, Hernán, en el gremio de prensa estas últimas semanas? Mira, pasan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Pero vamos a arrancar por lo primero. Leticia Martín. ¿Les suena Leticia Martín? Trending topic el fin de semana, todo el mundo hablando. Total, escritora, periodista, columnista del diario Perfil. El viernes pasado Leticia escribió su columna, como todos los viernes, que la tituló Nadie lee nada, ¿no? El título, la vemos, la podemos ver acá. La vamos a tener en pantalla. El título capaz que no decía tanto como el contenido. El contenido fue una denuncia total, brutal, de su situación precarizada, con deuda salarial, con deuda de pagos que son pagos irrisorios. 50.000 pesos por mes. Por mes. No por nota, por mes. O sea, más o menos entre 4 notas. Claro. Por mes, 4 notas a 50.000 pesos. A 50.000 pesos. Una escritora, una personalidad reconocida de alguna manera, ¿no? Pero ese Nadie lee nada no quedó en una no lectura. Todo lo contrario. Se leyó, se viralizó y explotó en todos lados, en todas las redes sociales. Vamos a escuchar a Agustín Colombo, delegado de Perfil, compañero, que nos va a explicar un poquito la situación en uno de sus audios. La columna de Leticia Martín, publicada en el diario Perfil el último sábado, de la que estamos hablando todas las personas que laburamos en medios y de la que se habló durante todos estos días, me parece que vino a visibilizar al menos 2 cuestiones de quienes trabajamos en la industria periodística. La primera es el desastre salarial que existe en los medios, no solo escritos, porque hay mucha gente que piensa que el problema son los medios gráficos o los medios escritos, pero el desastre salarial me parece que es abarcador de medios escritos, de medios radiales e incluso televisivos, y que también incluyen a las nuevas formas de hacer periodismo, como puede ser el streaming o los podcasts. El segundo punto que viene a traer la nota de Leticia Martín o la columna de Leticia Martín es el grado de precarización que existe en la industria periodística, que ya alcanzó y superó límites inimaginados. Límites inimaginados, tiró Agus. Sí. Un saludo para Agustín Colombo. Y no es una que lo vamos a volver a escuchar, pero si bien es una denuncia personal lo que se plantea en la columna, no deja de ser una situación colectiva. Destapó una olla que nosotros sabemos y lo venimos comentando en el programa, pero que mucha gente lo visualizó a través de que se viralizó la nota y los tweets sobre este tema. Sí, lo de Leticia fue como un grito de basta, no soporto más. Tipo, como cuando uno estaba laburando en la pandemia 18 horas y decía basta. Fue un poco eso. De hecho, ella misma reconoció en Twitter que el título Nadie lee nada, ella pensaba que no iba a pasar la nota y que fue más o menos una especie de renuncia pública, es decir, por 2 mangos con 50 que encima no me pagan, yo no voy a seguir laburando. La nota salió en parte en complicidad de la parte de corrección, de los editores que en Perfil participan de la actividad gremial, y se terminó siendo un boom. Una explosión. Y que refleja, más allá de que en la nota, que los invito a leerla,
En la columna cuenta su angustia personal, hay cosas muy puntuales. Es una situación que también pasa con todos los compañeros y compañeras de perfil, pero además con todos los compañeros y compañeras del rubro. O sea, no es muy distinto en El Cronista, en Clarín, en La Nación, en Página 12, que no sé, ya me perdí. 4 días de paro hubo en Página 12 esta semana. Sí, llegaron al 5º día de paro y no sé si no siguen. Y así como podemos ver, es una política de Fontevecchia en el caso de Perfil, pero es una política de Santa María en el caso de Página 12. No es muy distinto. Es una nota que podría haber salido tipo comunicado en todos los medios gráficos. Tendríamos que haberla firmado todos. La tendríamos que haber firmado todos. Y de hecho, desde el CIPREVA salió una convocatoria muy piola que fue relanzar esta nota. Pero no, perdón, la nota esta no. La de Ari. Claro, la de Ari, que ese es en el otro. Esta nota salió publicada y salió impresa en el diario. Salió también en la web. Y en la web, obviamente, que al toque, cuando se dieron cuenta del macanón que era, la dieron de baja. Con lo cual se viralizó mucho más esto. Obvio. Porque no era solo el contenido, sino la libertad de expresión, porque por eso está todo atado con todo. Sino que la libertad de expresión, los bloqueos que hay en las empresas, el problema de los contenidos. Entonces, la levantaron nuevamente, la volvieron a publicar la nota, porque era peor la cura que la enfermedad. Y bueno, nada, la tienen ahí para ver en perfil. Hace 15 días. Tenemos el segundo audio, escuchamos. Esta precarización se explicita de distintas maneras. Por supuesto que no es solo una cuestión salarial, la precarización es algo mucho más profundo. Tiene que ver con condiciones de trabajo absolutamente degradadas, con no tener una buena computadora para trabajar, con que no te garanticen un teléfono para poder trabajar y comunicarse, porque es parte de nuestro trabajo, con que no te garanticen viáticos para movilizarse a una charla, a un evento, a un café en off, una corrosión permanente que lo que hace es justamente degradar los procesos de calidad y el trabajo cotidiano que hay en las redacciones, en los estudios de radio o en los estudios de televisión. Bueno, ahí estamos escuchando las cosas con las que hay que lidiar día a día, el tema de no tener herramientas para trabajar y no poder considerar o no poder mantener un trabajo justamente porque tenemos que tener 3 o 4 trabajos, no tenemos las herramientas y los salarios son de 500.000 pesos. Todo esto está atado por el tema de la libertad de expresión y Fontevecchia, en este caso puntual de Perfil, que no puede dar las herramientas para tener libertad de expresión o no las quiere dar. Lo dijimos en el programa pasado, cuando hicimos la Feria del Libro, que Exacto. no eran ni Fontevecchia ni Roa quienes iban a garantizar la libertad de expresión, y lo decíamos por la plata. Ahora lo demostró que no solo es por la plata que no paga, sino censura y baja las notas que lo incomodan. Totalmente. Y vamos a escuchar el tercer audio de Agustín, que va a terminar de empalmar con el próximo tema, por favor. Lo vamos a tener que invitar la próxima. La columna de Leticia Martín me parece que también sirve para romper con falsas dicotomías en un contexto de guerra entre el presidente de la República y los medios, los periodistas o los empresarios de medios. Me parece que está bien decir que es una canallada lo de Milei cuando habla de ensobrados o cuando dice que la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas, porque la mayoría de los periodistas cobramos por debajo de la línea de pobreza y no llegamos a fin de mes. Pero también es una canallada lo de Jorge Fontevecchia, que paga estos salarios en sus medios, que hambrea como hambrea a sus trabajadores, a sus empleados, y que precariza como está precarizando nuestra tarea cotidiana, como lo está haciendo. Por eso nosotros como trabajadores de prensa, como periodistas, como delegados del CIPREVA, tratamos de denunciar y de detener dentro de lo que está a nuestro alcance este proceso de degradación permanente. Bueno, termina con 2 palabras, degradación permanente. Nos representa no a nosotros en sí como trabajadores, sino a la relación que tenemos con la patronal. Nos degradan permanentemente. Utiliza términos como ensobrado, odiados, golpeados también. Y acá es donde empalmamos también con la represión que sufrimos y con los ataques del propio gobierno de Javier Milei, con el tema de Ariel Lijalad. No sé si están al tanto del tema, ¿no? Absolutamente. Para nada, ¿no? Sí. Bueno, Ariel Lijalad
Ari Lijala, un periodista del Destape, fue denunciado por el presidente, puntualmente, Javier Milei, porque se sintió tocado en su honor y reputación en una nota que se tituló, vamos a leerlo bien, Milei entre el odio a la información y el discurso nazi. ¿La leyeron? Sí, ahí claro, como nosotros la leímos, sino que la firmamos. Que la firmamos, exactamente. Ahí es donde sale lo de... se vio afectado en su honor y reputación. La fiscal Paloma Ochoa, determinó que no se cometió ningún delito, que está amparado dentro de la libertad de expresión y que por ser temas públicos tiene además un interés particular y por eso goza de un refuerzo esa protección. Bueno, se desestimó. Ahora está en manos del juez Rafecas ver si se desestima esta denuncia o si se le da curso. Juez Rafecas, bueno, pues es un personaje que está muy en tema hoy en día. Ahora, la denuncia, la desestimación que hace la fiscal, que es muy importante, es evidente que no hay pruebas, se produce después de esta acción colectiva que propuso el propio Ari al CIPREVA, que es que esa nota la firmáramos todos los periodistas que quisiéramos firmarla, no en el sentido de, vos me preguntabas si la leí, es muy larga, la leí en diagonal, sí. Pero no importaba lo que decía la nota, lo que importaba era que había que firmarla, incluso si uno no estaba de acuerdo con lo que decía la nota, porque acá vale una máxima que yo pensé que era de Walsh, pero no, parece que era de Voltaire, que dice, no comparto tu opinión, pero daría la vida para que la puedas expresar. Es como un principio histórico de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Acá vale lo mismo. Si la nota decía algo que uno no estaba de acuerdo, en esta circunstancia valía la pena firmarla igual, y estoy seguro que de los 600 trabajadores de prensa o más que la firmamos, hay muchísimos que no acuerdan con lo que dice ahí. Pero lo que está claro es que no vamos a dejar ni un milímetro que el gobierno avance sobre el derecho de Ari y de cualquier periodista a decir lo que tenga ganas. Porque eso es la defensa del oficio. Así que yo creo que la fiscal, más allá de si habrá operado acorde a lo que dicta la ley o qué sé yo, evidentemente respondió también por la respuesta que tuvo el gremio de prensa, que otra vez no es Fontevecchia, no es ROA, somos los trabajadores de prensa los que vamos a velar por la libertad de expresión, ¿no? Totalmente. Y recordemos que esto que pasó con Ari no es algo novedoso. No, claro. Ya pasó. En el caso de Milei directamente, pasó con Carlos Pagni, pasó con Viviana Canosa. Con Nancy Pasos. Con Nancy Pasos, que tiene orientaciones, si se quiere, tiene orientaciones totalmente distintas. Con Pagni. Sí, totalmente. En el caso de Carlos Pagni pasó lo mismo que ahora, se desestimó. No hay delito en lo que la fiscalía... Pero busca amedrentar, ¿no? Totalmente. Y también busca la autocensura, que ya hablamos varias veces, que uno diga, bueno, no me quiero comprar un quilombo, no quiero decir nada porque después... bueno, lo que sucede es eso, es que tienden a callar voces, sobre todo lo que tiene que ver con situaciones tremendas que están pasando dentro del gobierno, o no poder opinar, es como algo loquísimo que está sucediendo y que se quiere imponer en el gremio de prensa por arriba. Un avasallamiento al periodista individualmente, como lo que denunciamos a Antonio cuando Caputo le invadía el espacio personal. También hubo una entrevista que le hizo, no me acuerdo ahora cómo se llama la periodista, porque es una periodista amiga de Milei, que le hizo Milei, y que Milei le decía, no sé si lo vieron, lo del celular, que le daba el celular. Mariana, bueno, no me acuerdo, qué pena. Mariana Bray, y le decía, revisame el celular a ver si yo tengo un llamado con los diputados de Misiones. No, gracias. Tóxico. Sí, revisame, como si fuera el marido que le está diciendo revisame. Una cosa que incluso la periodista, que es mileísta, confesa, se sintió avasallada, porque mantener la distancia, amigo, vos sos el presidente, yo soy una trabajadora de prensa. En definitiva, este es otro revés judicial que sufre Milei contra el periodismo, contra la libertad de expresión, puntualmente. Les quiero leer una frase que ahora la vamos a poner en pantalla, ¿no? La libertad de expresión está por encima de todo eso. Tiene que ver con el video trucho de Macri diciendo que los penatos se tienen que bajar, ¿no? Es una locura eso de ir a perseguir a los que están en las redes sociales. ¿Saben quién dijo eso?
¿Quién dijo? Javier Milei. Mira. En La Nación con Majul. O sea, bueno, defiende la libertad de expresión de los trolls. Claro. Eso defiende. Claro. ¿Cómo el gordo Dan no me lo toquen? Claro, el gordo Dan no me lo toquen. Y después persigue a los periodistas. Bueno, interesante. ¿Cómo es la del Groucho Marx? La que claro. Yo tengo mis convicciones. Y si no tengo mis principios, pero si no te gustan, tengo otros. Tengo otros, sí. Tiene principios para él y sus trolls y otros principios para los periodistas profesionales, digamos. Bueno, no queremos dejar de terminar el programa sin mencionar las novedades sobre la situación de salud de Pablo Grillo. Lo primero que vamos a decir es que sigan la cuenta, que es la cuenta oficial de Justicia por Pablo Grillo, donde no solamente se pasan los partes de salud, sino también todo lo que tiene que ver con la causa judicial. En el día de ayer lo volvieron a operar a Pablo Grillo, había salido de terapia intensiva y lo tuvieron que volver a operar por una hidrocefalía que tiene que ver, obviamente con líquido que estaban tratando de sacar de la cabeza. Y vamos a tener novedades, pero como decimos, sigan la cuenta porque lo decimos hoy y puede haber novedades todos los días en la cuenta oficial. Bueno, él se levantó, pudo reaccionar, estuvo a punto de ser dado de alta. Desafortunadamente hubo una complicación y hubo que operarlo nuevamente, pero va mostrando señas de mejoría y va avanzando y retrocediendo, así que estamos atentos. Yo no quiero dejar de mencionar dos cosas. Una, la amenaza de muerte que recibió Aguiar, secretario general de ATE. Lo amenazaron por redes, muy grave, repudiamos esa amenaza. De nuevo, es como lo de Navarro, es el gobierno sembrando un discurso, digamos, de odio y de esa manera envalentona acciones que no son aisladas, sino que están amparadas. Y después, dos cositas más que creo que así que repudiamos eso de esa amenaza. Dos cositas más. La encuesta de Cipreva, ustedes saben, el 7 de junio, Día del Periodista, todos los años hacemos la encuesta para ver, llamamos a los compañeros de prensa que la respondan. Acá ya la respondimos. Acá ya la respondimos todos, asistencia perfecta. Como siempre queremos promover ese instrumento, que es un instrumento muy importante. La fiesta, vamos a promocionar la fiesta del 6 de junio del Cipreva, para que participen todos los compañeros y compañeras, y el 14 de junio se hace una presentación por los 10 años del Cipreva. Esta es una fiesta particular, se cumplen 10 años de nuestro sindicato, se hace una presentación ahí en el... ¿cómo se llama? El teatro que está ahí en Riobamba, en esa... el Picadero, en el Teatro Picadero a partir de las 10 de la mañana, así que también invitamos a participar ahí 10 años, que van a incluir lógicamente un homenaje a Rubén y a todos los compañeros que colaboraron con la existencia del Cipreva. En el mientras tanto, tenemos que decir que el Cipreva seguimos en lucha con paritarias, porque el lunes tuvimos una nueva audiencia en la cual AEDVAT, las cámaras empresarias volvieron a traer la misma propuesta de siempre, la misma propuesta de las últimas 3 audiencias, que tiene que ver con un 20%, que parece un montón para lo que se está hablando con Cavalieri y todo, pero un 20% de acá a cobrar los primeros días de octubre, ¿no? Repartido en varios meses y con unos salarios partiendo de la base... La base de cálculo son 521.000 pesos. Lógico, el 20% son 100 lucas. O sea que también entramos en el cepo salarial. Estamos en el cepo. Probablemente el gobierno no acceda a homologar esto tampoco. Pero bueno, nada, hablando de las miserias que estamos hablando, llevamos 4 meses ya vencido el acuerdo paritario en prensa y seguimos dando lucha, y es por eso que esta semana venimos con una semana de jornada de lucha, cese de tareas, paro como en Página 12 y asamblea permanente en otros medios. Necesitamos que el grito de Leticia sea un grito lo más colectivo posible, hay que pararla, hay que darle la vuelta al carro, ¿no? Hay que darle la vuelta a la tortilla. Totalmente. Bueno, así son las cosas. Terminamos el programa del día de hoy. Los invitamos a suscribirse al canal de Prensa Obrera, a mirar toda la programación, a tocar la campanita. Y bueno, siempre en los comentarios que nos avisen sus conflictos, así los podemos seguir. Y agradecemos al equipo de producción, a Nacho de la Torre, a Soraya Encina y a Dalila también, ¿no? Sí, y bueno, también a Tamara Dawi, a Iván Zeta, que también están en la producción. Así que bueno, sin todos ellos no podemos hacer este hermoso programa que lo continuaremos o nos veremos de nuevo dentro de 15 días. Si el pluriempleo no lo permite. Nos vemos. Adiós. Chao. Buena semana.